En tu Camino presenta la Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo, no tienes libertad, que en el enfermo que espera tú me esperas, y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unidad del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, una vez más en este domingo de Cuaresma nos permite el Señor reunirnos para compartir la vida diaria, para sentirnos parte de una comunidad de creyentes, de fieles, para orar unos por otros, especialmente por los más débiles, por los caídos, por los enfermos, por los necesitados, y también para dar gracias por todos los beneficios que hemos recibido. A través de los mensajes que me hacen llegar, me doy cuenta de que hay gente muy contenta porque ha habido un compromiso matrimonial, ha habido un embarazo, el nacimiento de un niño, un cumpleaños, un aniversario matrimonial, un conseguir un trabajo y muchas cosas positivas. Por eso nos unimos en oración para dar gracias. Pero también lamentablemente me piden que haga oración por un enfermo, una persona contagiada, por una persona agonizante, por alguien que ha perdido el trabajo o está viviendo una situación difícil, y por supuesto también por los difuntos que ustedes me hacen llegar sus nombres, y con mucho gusto celebramos esta Eucaristía por todo ello, uniéndonos con todos los locales, con todos los lugares donde la gente nos sigue. América, Estados Unidos, por supuesto, México, Sudamérica, Centroamérica, Europa, y ahora también alguna gente de Japón se une a nosotros. En esta semana estaremos recordando a la mujer en el Día Internacional de la Mujer. Por eso yo los invito a que antes de acercarnos al altar del Señor, pidamos perdón por dos cosas especialmente. Porque no nos respetamos como templos de Dios, porque no cuidamos nuestros templos, y también por aquellas ocasiones en que hemos faltado al respeto a la mujer, como madre, como esposa, como hija, como trabajadora, como líder social, como ejemplo de vida. Cada quien en silencio pida perdón por sus pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión para que, a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua, y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás, y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a la palabra del Señor con el Salmo 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busquen, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados,
sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Al regreso seguiremos con nuestra celebración de la Santa Misa. ¿Eres una persona que se preocupa demasiado y esto afecta tu vida? ¿Te preocupas por el mañana pero piensas en él con miedo y ansiedad? Entonces el nuevo curso del Padre José es para ti. Por intentar vivir en el pasado o en el futuro, podemos dañar nuestra salud corporal y también la salud mental. Por eso, contentémonos con vivir bien el único momento que podemos vivir desde ahora hasta la hora de acostarnos, el presente. El curso Cómo vencer las preocupaciones. No te lo pierdas aquí en tu camino. Continuemos ahora con nuestra celebración de la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después, intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, las lecturas hoy nos hablaron de los mandamientos y también de un templo. Ustedes responderán ya desde ahora, ¿qué es más importante? ¿Un templo de piedras o que la gente cumpla los mandamientos? Bueno, para entender un poco más ampliamente la reflexión de hoy, voy a hacer primero un llamado a los adultos y después también contaré el cuento para que los niños puedan entenderlo más fácilmente. El domingo pasado, la Sagrada Escritura nos recordaba el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo, y no todos saben que ese lugar está actualmente en una ciudad conocida por todos,
Jerusalén. Por eso, para los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, era de suma importancia conquistar la tierra prometida y sobre todo Jerusalén. Gracias al rey David, que conquistó la ciudad y unificó a las 12 tribus del pueblo, los hebreos pudieron comenzar a celebrar el culto en ese lugar. Pero fue hasta el tiempo del sucesor de David, aproximadamente en el año 1000 a.C., cuando el rey Salomón construyó el primer gran templo en el que se guardó con especial cuidado el Arca de la Alianza. Hasta ese momento, el pueblo había sentido que Dios le acompañaba mediante el arca, la caja de madera de acacia donde guardaban los 10 mandamientos, el bastón de Aarón y algunos otros escritos de los profetas. Pero cuando se construyó el templo, el arca fue colocada en su interior, de tal manera que el pueblo llegó a pensar que ese era el único lugar donde se encontraba Dios. Esa fue la razón por la que durante varias veces al año, y especialmente en la Pascua, los judíos acudían al templo de Jerusalén. Inicialmente tenían claro que lo importante no era el templo, sino mantenerse fieles a la alianza con Dios, cumpliendo sus mandamientos, porque de hecho no habían tenido templo, pero sí unos mandamientos que seguir. Mandamientos que ayudaban a mantener en forma óptima la relación con Dios y el orden y respeto entre la comunidad. Lamentablemente, con el paso del tiempo, los hebreos perdieron el sentido y el significado del templo y llegaron a pensar que lo importante era el templo y no el encuentro con Dios y el cumplimiento de los mandamientos, la fidelidad a Dios. Algo semejante a lo que sucede con muchos católicos actuales que se conforman con ir solo a la iglesia o a la misa, pero solo para cumplir, pero no tienen un verdadero encuentro con Dios. Este pensamiento hizo que algunos se aprovecharan de la situación y desviaran la recta intención inicial, convirtiendo el templo en un mercado. ¿Estaba prohibido que hubiera animales o bancos en los límites exteriores del templo? No. La situación era igual que hoy. Por ejemplo, quien visita actualmente un santuario quisiera poder comprar una vela o veladora para ofrecerla, o quizás la vela para la primera comunión del niño, o un rosario o escapulario para que fuera bendecido en el lugar, etc. Por eso, en torno a los santuarios de todo el mundo, siempre hay personas que ofrecen diversos elementos como un servicio, porque la gente no siempre tiene la oportunidad de conseguirlos antes. Y a veces, para poder ofrecer una limosna en las alcancías, también necesitan quien les cambie su dinero por moneda fraccionaria. Por eso, los peregrinos suelen cambiar su dinero en algún banco o tienda cercana antes de llegar al templo. Pues sucedía lo mismo en el templo de Jerusalén. Afuera del templo se necesitaban elementos para el culto, como los animales que debían ser sacrificados, toros, corderos, palomas, o la leña para el sacrificio. Se necesitaba también cambiar la moneda por moneda fraccionaria o cambiar la moneda extranjera por moneda de Jerusalén. Eso era entendible, pero lamentablemente, como si eso fuera lo más importante, los vendedores y cambistas habían invadido la zona santa que se había respetado durante mucho tiempo y estaban convirtiendo el templo en un verdadero mercado. Jesús, como todos los judíos, visitó el templo desde que era pequeño y siempre se quedó admirado de su grandeza, pero también sabía que el primer templo de Salomón había sido destruido por los babilonios unos 587 años de que él naciera. Y cuando les preguntó a sus padres por qué, ellos le contestaron que porque el pueblo se había alejado de Dios. Con eso se entendía que sin la fidelidad a Dios, el templo no tenía sentido, y hasta el mismo Dios permitía su destrucción. Sus padres también le habían dicho que cuando Dios perdonó al pueblo y le permitió regresar del exilio en Babilonia, pudieron construir un segundo templo más modesto que el de Salomón, completado por Zorobabel en el año 515 a.C.
y que tiempo después el rey Herodes el Grande, poco antes de que naciera Jesús, lo había mandado a ampliar y embellecer, pero parecía que el pueblo de Dios, o mejor dicho algunos, volverían a repetir lo que ocasionó la destrucción del primer templo. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué significa el gesto duro e inesperado de Jesús? ¿Qué ha sucedido para que la mano que acariciaba a los niños y tocaba a los leprosos tome ahora ese látigo para expulsar a los mercaderes del templo? Juan, en el Evangelio que hemos escuchado hoy, alude al Salmo 69 que dice: «El celo de tu casa me devora». El gesto de Jesús se sitúa en la línea de los grandes profetas de Israel que se oponen a que el santo nombre de Dios se convierta en un ídolo, en torno al cual se montan negocios e intereses. Curiosamente, el evangelista Juan coloca este episodio casi al inicio del ministerio de Jesús como para subrayar que Jesús viene a recordar que sin el cumplimiento de los mandamientos y el respeto a Dios, lo demás no tiene sentido. Pero lo más importante viene después de la expulsión, en el debate que Jesús tiene con los judíos sobre la destrucción del templo de Jerusalén y su reedificación, en el que Juan acaba diciendo que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. De nada sirven los templos de piedra si no valoramos y seguimos a Cristo. Las piedras mudas de un templo no nos pueden dar la resurrección ni la palabra de Dios. Jesús sí. Dicho de otra manera, no es lo mismo una religiosidad en la que parecen más importantes el templo y los elementos materiales que una espiritualidad en la que lo más importante es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra lo dice, espiritualidad. Tema que vuelve a ser tomado por Jesús poco después de la expulsión, cuando tuvo un diálogo con la samaritana y le dijo: «Créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendrán que subir a esta montaña ni ir a Jerusalén. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad». En las bodas de Caná, Jesús mostró que él tenía un vino mejor, que ya no podía ser contenido en odres viejos sin hacerlos reventar. En este pasaje de la expulsión de los mercaderes, Jesús hace reventar el viejo y suntuoso templo de Jerusalén. Los que adoren al Padre en espíritu y verdad ya no necesitan templos suntuosos para hacerlo. El templo ha pasado a un segundo plano. Tiene un significado funcional. El lugar privilegiado del encuentro con Dios no es ya un lugar, por muy majestuoso y cuidado que sea. A Dios se le encuentra entre las mejores piedras, las preciosas, las piedras vivas que son hombres y mujeres que nos reunimos alrededor de Jesús muerto y resucitado. Por supuesto que esto no significa que descuidemos nuestros lugares de reunión, aprendizaje y celebración de los sacramentos, sino por el contrario, aprendiendo a cuidar el templo de nuestro cuerpo, aprendemos a cuidar también los templos y el mundo entero. Y una última palabra en relación al cuerpo y al espíritu, el templo de cada uno de nosotros. Estarán de acuerdo en que no son pocos los que dedican muchísimo tiempo a cuidar y embellecer su cuerpo mediante una buena alimentación, vitaminas, ejercicio, tratamientos, cirugías plásticas y adquisición de prendas de calzar, vestir o accesorios, pero lamentablemente descuidan terriblemente su espíritu, su vida espiritual, llegando a caer en situaciones que afectan terriblemente su persona, su familia y como consecuencia a la sociedad o comunidad en general. La Santa Misa. Continuemos ahora con nuestra celebración de la Santa Misa. Son incluso capaces de destruir el cuerpo de otros mediante el hambre, el aborto, la mutilación o el asesinato. Se autodestruyen con la droga y el alcoholismo y muchas cosas,
y destruyen el templo de otros. A ellos valdría la pena decirles que cuando Cristo mencionó que podían destruir su cuerpo, pero que Él resucitaría, también nos decía que, aunque le quiten la vida a un justo, Él resucitará a ese justo, pero que si muere un injusto, que no ha sabido cuidar su espíritu, ni ha sabido ser templo de Dios, ese injusto no podrá participar de la vida eterna. Ahora vamos a renovar nuestra fe diciendo el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llega el momento de unirnos en oración por las necesidades de la Iglesia y las de cada uno de ustedes. En nuestro camino hacia la Pascua, oremos con fe por la Iglesia y por el mundo entero. Respondamos diciendo: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por todos los fieles, que por medio de las penitencias y prácticas cuaresmales sean purificados de sus culpas y vean fortalecida su vida cristiana, oremos. Señor, ten piedad. Por los que se preparan para recibir el bautismo, la confirmación o la primera comunión, que la gracia de Dios derrame sobre ellos y que les dé fortaleza para vivir como fieles seguidores de Jesucristo, oremos. Señor, ten piedad. Por los países de Hispanoamérica, que progresen en el bienestar para todos los ciudadanos y en la solidez de la fe cristiana, oremos. Señor, ten piedad. Por las mujeres de nuestro país y de todos los demás, que en todo lugar reciban un trato de igualdad y respeto y desaparezca todo tipo de discriminación, oremos. Señor, ten piedad. Por nosotros, que vivamos el sacramento de la penitencia que nos da la reconciliación con renovada profundidad para saborear la infinita misericordia de Dios, oremos. Señor, ten piedad. Y ahora cada uno de ustedes hará su propia petición en el lugar donde se encuentre. Padre Todopoderoso, te pido también por todas las peticiones que me han hecho llegar a través de los mensajes. Señor Dios nuestro, abre nuestros corazones a tus mandatos y haz que penetremos en la sabiduría de la cruz, para que lleguemos a ser aquel templo vivo en el que tú deseas recibir nuestra adoración por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas, y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos a una voz, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito, bendito, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo fraternal de paz. Al regreso seguiremos con nuestra celebración de la Santa Misa. Continuemos ahora con nuestra celebración de la Santa Misa. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Durante la comunión escucharemos el canto inspirado en la parábola del Hijo Pródigo o el Padre Bueno. Seamos como este Hijo, que si nos hemos alejado de Dios, tomemos conciencia para regresar nuevamente a Él. Volveré a la casa del Padre, volveré, le diré, contra el cielo y contra ti yo pequé. De mi casa me fui un día, destrozando la familia, yo pequé. Hoy me encuentro triste y roto, yo no quiero vivir solo, volveré, a la casa del Padre, volveré, le diré, contra el cielo y contra ti yo pequé. He pecado, Padre mío, no merezco ser tu hijo, vuelvo a ti.
Hijo mío, yo te abrazo. Te perdí, hoy te he encontrado. Ven a mí. Volveré a la casa del Padre, volveré. Le diré, contra el cielo y contra ti yo pequé. A ese hijo que ha llegado, no lo quiero como hermano, échale. Ese hijo ha regresado, es mi hijo y es tu hermano, alégrate. Volveré a la casa del Padre, volveré. Le diré, contra el cielo y contra ti yo pequé. En este momento, para quienes desean hacer la comunión espiritual, pueden repetir después de mí la siguiente oración. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Queridas hermanas, hermanos, antes de darles la bendición final, quiero agradecer como cada domingo su presencia a través de la distancia, pero finalmente están presentes de distintas partes del mundo. Somos una comunidad, lo repito, católica, universal. Saludos a la gente de Honduras, de Nicaragua, de Argentina, de Costa Rica, a la gente de Estados Unidos, a la gente que nos ha escrito de Budapest, de Noruega, de Japón, de España, por supuesto, de Toledo en España también, de Barcelona en España. Gracias a todos por ser parte de esta comunidad. Gracias también de corazón a quienes nos han ayudado económicamente para poder continuar con algunas obras de la parroquia y sostener también algunos sacerdotes que en este momento están pasando por una situación muy difícil. Que Dios les recompense y que les dé con creces por todo el bien que hacen. Y finalmente, les recuerdo también que este próximo martes tendremos nuestra siguiente sesión de tanatología para acompañar a quienes están viviendo una pérdida desde el punto de vista psicológico y espiritual. Si no han seguido este curso,
pueden ver los cursos anteriores en mi página de YouTube, Padre José de Jesús Aguilar. Y para quienes me preguntan si está disponible mi libro de cuentos para entender el Evangelio y los otros libros, el de tanatología, el de autoestima, el de historias de santos, etc., si están disponibles, pueden enviar aquí, les van a poner en este momento los teléfonos de WhatsApp de la parroquia para que hagan aquí su solicitud y se los envíen a cualquier parte de México, o si son de fuera de México, se los envíen en forma digital sin ningún problema. Gracias a todos nuevamente. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor.